Hola, hola. En esta ocasión vamos a ir revisando cómo puedo ingresar un gráfico estadístico, ¿sí? Y este gráfico estadístico lo tenga que ubicar en una hoja de Word, pero para hacerlo debería yo empezar en una hoja de Excel. Entonces, lo importante sería empezar a trabajar en una hoja de Excel. Para esto debo de determinar una pequeña tabla como esta donde yo vaya ubicando el ítem, el número de pregunta que yo he considerado, la frecuencia, la validación, en este caso, las opciones de respuesta que yo planteo en mi encuesta, la frecuencia, el número de personas que contestaron, ¿sí? Y los porcentajes. Si lo hemos hecho desde un Google Drive y estos datos los tenemos ahí, seguramente tenemos el gráfico para pasarlo. Pero la desventaja de pasar desde el Drive es que no se va a conservar el mismo diseño y tampoco se va a conservar el formato. En este caso, por eso es recomendable hacerlo desde Excel. Y bien, recordemos que el total siempre va a ser lo determinado en la muestra. Para este total yo lo habré descrito en el apartado muestra. Y bueno, vamos a comenzar acá. Eh, ¿Cómo sacar en este caso los porcentajes? Bueno, el porcentaje equivale a este valor, equivale a este valor por 100 dividido para el total. Así lo tenemos acá. ¿Ya? Por lo tanto, estas 63 personas fueron los que contestaron mi encuesta en muy frecuente, representan el 39% de 159. Bien, tenemos esto. Entonces, importante tener la tabla. En algunos casos, como ya lo hemos mencionado, las opciones de respuesta solo fueron dos, sí o no, o, o bueno, ya depende de lo que hayamos aplicado en nuestra encuesta. Lo que tendríamos que hacer es seleccionar, ¿sí? No seleccionemos el porcentaje, solamente seleccionemos las opciones y en este caso la valoración y la frecuencia. Vamos a insertar y en insertar vamos a ir a insertar un gráfico, ¿sí? Seleccionemos el pastel, ¿sí? Y bien, una vez que ya tenemos seleccionado, nos va a salir las opciones de respuesta, ¿sí? Y el gráfico. Es recomendable que tengamos los porcentajes, entonces ahí podremos observar que en este caso tenemos muy frecuente, 40%, acá lo que hace el gráfico es redondear, ¿no? Y está muy bien, entonces es aceptable. Y bueno, ya tenemos acá el gráfico. Y esto exactamente lo mismo deberíamos de ir haciendo con los demás gráficos para cada una de mis preguntas. Acá lo que yo le pondría es pregunta uno. Pregunta uno o le podría poner pregunta número uno. Listo. Y bueno, vamos a ir, esta sería la primera parte. La segunda parte, de acuerdo a lo que tengamos, podríamos cambiar las valoraciones, lógicamente, pero
yo la iría ubicando acá. Si ustedes quieren pueden hacer nuevas hojas, pero yo la haría acá. Y lo que haría aquí en este caso es pegar, ¿sí? Cambiaría, como ya ubiqué la fórmula acá, lo que haría yo acá es cambiar los datos, dependiendo de lo que obtuve. Por ejemplo, 60 y... Recordemos que este total tiene que coincidir con todos los que tenemos, ¿verdad? Si yo ya seleccioné y ya tengo el gráfico que me demuestra los resultados más los porcentajes y es un pastel, lo que haría yo es copiar. Pero ojo, cuando yo copio, y bueno, le voy a poner acá, ¿sí? Voy a poner acá el pregunta 2, ¿sí? Los datos que va a tener este gráfico van a ser exactamente los mismos del anterior. Entonces, lo único que tendría que yo hacer aquí es venir, ¿sí? Y voy a la opción, hago clic derecho y voy a la opción seleccionar datos. Y una vez que selecciono datos, vengo acá y selecciono estos datos que están acá y pondré aceptar. Entonces, en este caso ya el gráfico contiene, si hacemos clic, doble clic, los datos, de la pregunta 2 contiene los datos del cuadro 2 de la tabla 2. Tendrá el mismo tamaño, el mismo diseño, ¿sí? Y el mismo formato, lógicamente. Lo que van a cambiar serían los datos, observemos. Tenemos acá que este representa lo de acá, ¿sí? A lo que tenemos en la tabla 1, ¿sí? Y esto de acá representará la tabla 2. Ahora, ¿qué ocurre? Que tengo que hacer 10, ¿verdad? Entonces, bueno, seguiré haciendo la tabla, ¿sí? Copiar la tabla. Sus tablas se van a parecer mucho porque la intención de hacerlo en el Drive era que tengan las mismas opciones de respuesta. Si varía un poco, pues, bueno, no hay problema. Debo de llegar a 159, no olvidemos. Entonces, los datos serán los que obtuvimos en nuestra tabla, lógicamente. Pues bueno, yo quiero, como esta es una muestra nada más, listo. Y tenemos los porcentajes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, nuevamente copiamos nuestra tabla, la copiamos, la vamos a pegar acá, le vamos a poner que esto ya es de la número 3. Esta es la pregunta 3. Entonces acá le vamos a poner la pregunta 3. Y bueno, lo que tendríamos que hacer nuevamente es seleccionamos la tabla, ¿sí? Y le vamos a poner seleccionar datos, hacemos clic derecho, seleccionar datos y vamos a seleccionar directamente acá. No modifico nada manualmente, sino que con el mouse vengo, selecciono los datos, acepto, ¿sí? Y ya esta tabla contiene estos datos que están acá. Y me sale lógicamente las opciones. Y la última prueba para que ustedes lleguen hasta la número 10. Tendría que copiar mi tabla, ¿sí? Copio mi tabla y lo que haría es pegarla, cambio los datos para llegar a 159, que es lo que nos da el valor de nuestra muestra, ¿sí? Entonces yo ubicaría, listo. Tengo los datos, copio la tabla, recordemos que esta ya es la número 4, ¿sí?
Y bueno, y ese sería el proceso hasta llegar a la número 10. Como ven, es muy práctico siempre y cuando yo empiezo a configurar la primera correctamente, ¿no? Entonces, esta es la pregunta 4, ¿sí? Y lo que haría yo es venir y hacer clic derecho, seleccionar datos, y una vez que selecciono los datos, no muevo nada en esa tablita que me apareció en la ventana, ¿ya? Y listo. Entonces, ahí ya me van a aparecer los datos. Bueno, ¿qué pasa? Que estos gráficos los tenemos que trasladar a Word. Entonces, si yo paso los gráficos a Word, se van a dar cuenta que van a conservar el mismo tamaño, ¿sí? Y la misma forma. Copiar, pegar, ¿sí? Hago Enter, hago todo lo solicitado, ¿sí? Y luego paso al siguiente gráfico en el espacio que corresponde, ¿sí? Ese va a ser el de la pregunta 1. Cuando vaya a la pregunta 2, copio y lo ubico. La idea es que observe que van teniendo el mismo tamaño, la misma figura, ¿sí? El mismo formato, y así vamos a poder presentar algo mucho más estético, ¿sí? Y copiamos, pegamos en el espacio que nos corresponda, ¿sí? Copiamos, pegamos en el espacio que corresponda. Y así hasta llegar al número 10, y estos gráficos irán en el orden, en este caso solicitado, como hemos visto. El efecto de la explicación es para que veamos que los gráficos van a conservar el mismo tamaño, el mismo formato, ¿sí? Si observamos, por ejemplo, este que está acá, ¿sí? Voy a formato, esta es la medida, 762,12,7. Si voy al siguiente, conserva la misma medida. El 3 conserva la misma medida y el 4 conserva la misma medida. Listo. Eso sería todo en cuanto a cómo elaborar nuestros gráficos estadísticos.